Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a la Agenda Pública. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en este domingo 13 de octubre del 2024. En esta mañana en la que saluda Javier Tejada. Hola, estás, muy Javier? buenos días a ustedes y al auditorio, buenos días. Hoy cambiaste de ubicación, creo. Maite me jaló a asesorar. Que se venga aquí para controlar. Sí, me quiere controlar más. Muy bien, Maite, querida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Maite Qué gusto, Azuela. Javier. Y está con nosotros Claudia Aguilar, la doctora Claudia Aguilar. Claudia, ¿cómo estás? Hola, qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Buenos días. Igualmente, le mandamos saludos a Claudio Flores, que hoy no está con nosotros, pero ya el próximo domingo estará de vuelta. Y Claudia, si te parece, arrancamos contigo, tú que eres nuestra traductora del mundo judicial, para que nos cuentes qué pasó ayer con este tema de la tómbola en el Senado, en donde pues, lo que vimos fue que en este avance de la reforma judicial, que pese a los recursos que hay, pese a que el tema eventualmente tendrá que ser resuelto en la Corte, pues sigue avanzando, y ayer decidieron pues, una de las partes que era importante, que era del total de los y las juezas que tendrán que ser electos en junio del próximo año, si continúa esto, pues quiénes se quedaban y quiénes se iban, ¿no? Y decidieron que una forma de resolverlo era mediante una tómbola, y ayer pues ocurrió esto. ¿Qué viste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se lo explicas a la gente que nos está viendo, Claudia? Gracias, Mario. Híjole, me parece que lo que vimos ayer fue un terrible espectáculo que pasará a la historia como un error histórico, y pues, no sé, me pareció súper lamentable acabar por medio de una tómbola, insaculación, sorteo, azar, como le queramos decir, pues con la destitución de la mitad de estas personas juzgadoras federales. Hemos platicado mucho aquí de errores, desaciertos, etcétera, pero me parece que sí, este espectáculo que vimos donde convirtieron o el Senado redujo años de experiencia, años de talento, capacitación de personas juzgadoras en un sorteo, a mí por lo menos personalmente me pareció desgarrador, ¿no? Es decir, yo sí me planteo qué pasa con esas personas, los años en que se capacitaron, con las familias que dependen de ellos, con la dignidad profesional. O sea, ¿cómo construimos después de demoler esto? Me parece que es gravísimo donde estamos, o sea, porque la insaculación hicieron muchísimo énfasis tanto Noroña como la diputada Malú Micher y senadora y otra senadora de Morena, en que se estaban sorteando los cargos como si los cargos no fueran ocupados por las personas, y luego se contradijeron en un caso que además me parece gravísimo, que quisieran pasar como de perspectiva de género, de, oye, cuidado con estas personas que están en condición de embarazo o de licencia de maternidad, entonces pongámonos perspectiva de género y a esos cargos no los metamos a la tómbola, como si así se salvara la cuestión de la perspectiva de género, siendo que, si sabemos al día de hoy por datos del INEGI, menos del 30% son espacios ocupados por juezas y magistradas, y a esas juezas y esas magistradas pues también les metieron a la tómbola. Entonces me parece como desgarrador, porque al final del día el azar está reemplazando el mérito, la experiencia, y está convirtiendo la carrera judicial en un espectáculo. Podemos decir muchas cosas en torno a la reforma, pero lo que pasó ayer nada más, a mí me parece es cómo vamos a lograr reconstruir y reinsertar sin duda alguna a todas estas personas servidoras públicas en un mercado laboral que ya de por sí está saturado, ¿no? O sea, el tema de la abogacía, donde nos encontramos, pero además cómo reconstruimos uno de los 3 poderes de la Unión con este terrible pues desgarramiento, desmembramiento que hicimos al interior, porque pues al final el Consejo de la Judicatura ya vino a decir una cosa y le dio la espalda a las personas juzgadoras, por mayoría o como haya sido. Las personas juzgadoras todavía fraccionadas pues han decidido que van a reanudar las labores, pero respetando la decisión de las personas trabajadoras, y las personas trabajadoras han enfáticamente dicho que no van a reanudar labores. Y no podemos olvidarnos que este es uno de los 3 poderes de la Unión. A ver, Javier, y todo esto ocurre al mismo tiempo que hay muchos procesos simultáneos, ¿no? Es complejo porque la gente que ve noticias de manera regular dirá, oye, pero yo oí que llegó un recurso a la Corte que iba a revisar, yo oí que algunos dijeron que había una suspensión, que no sé exactamente qué es, pero supongo que se suspende lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, la gente, y al mismo tiempo, hoy amanecen todas las portadas con estas fotografías donde ya se definió quién es la mitad que se va para la elección del próximo año y la otra, los que quedan, digamos, se irían en la elección del 2027. ¿Cómo estás? A ver, primero hay que decir que este sorteo, muy ingenioso, por cierto, donde hasta los senadores se burlaban, que decían que era de como la Lotería Nacional, sí. pues solo se pudo hacer porque el Consejo de la Judicatura, violando suspensiones, mandó el listado.
Entonces, una vez más, señalo Norma Piña traicionando a los jueces, magistrados, trabajadores, un desorden la señora. Bueno, ya una reforma constitucional, se tenía que hacer un sorteo, Norma Piña mandó la lista. Bueno, la manda la judicatura. La judicatura. Creo que con el voto incluso contra, ¿no? Por ahí. Pero ahí, en fin. Ahora, el tema aquí, Toral, es, creo que, dado las condiciones, el sorteo no estuvo tan mal. ¿A qué me refiero con ello? Estando en contra de este mecanismo por sorteo, uno, pues, con el peso que tiene Morena en el Senado, pudieron haber ahí puesto de alguna forma u otra todos los jueces que les son, digamos, nefastos, con nombre y apellido. No lo hicieron. Y dos, pues por lo menos tuvieron el cuidado de no sacar tribunales colegiados por completo. Es decir, ese tribunal se van todos, no. Fue por nombre de personas para que se mantuviera algún tipo de, digamos, memoria histórica de continuidad del país, de medio continuidad. No es, desde luego, no comulgo con lo que está haciendo, creo que es un deterioro brutal al Poder Judicial Federal, pero creo que dado una reforma que no da mucho margen para hacer muchas otras cosas, se hizo en el Senado lo menos peor que se podía hacer esta cosa. A ver, Maite. A mí lo que me llama la atención, ya hablábamos el domingo pasado de la injerencia de un poder sobre otro y de cómo pues quienes están con la Cuarta Transformación decían que el Poder Judicial podía empezar a tener como algunas decisiones que no le competían y que tenían que ver con el Legislativo o con el Ejecutivo, y ahora pues es a la inversa, no hay que dejarlo pasar. Para que esto sucediera, Adán Augusto tuvo que hacer muchas labores de negociación con el Consejo de la Judicatura Federal. Dicho por él, incluso. Dicho por él, aceptado por él, lo cual a mí me parece que pues ya llega a un nivel, no sé si de sinceridad o de cinismo, en donde te das cuenta pues de que sí hay presiones, de que están sometidos los tomadores de decisiones del Poder Judicial a entregar esta lista, y ya lo que se viene pues yo creo que es un poco un reflejo de la improvisación. Coincido con Javier, algunos detalles se alcanzaron a cuidar, pero creo que contradicen si se puede hablar de un espíritu de la reforma judicial, yo diría que en un inicio lo que empujó a Morena y a sus aliados a llevarla a cabo fue el tema de acabar con la corrupción, acabar con los privilegios, ¿no? De alguna manera acomodar la entrada al Poder Judicial de manera democrática. Y una tómbola es todo lo contrario, ¿no? ¿En dónde estás evaluando qué privilegios tenía cada quien? ¿En dónde estás revisando quiénes habían cometido actos de corrupción que pudieran salir de ahí por efectos justamente de esta reforma? Y en realidad, pues en esa tómbola se pudieron quedar dentro probablemente muchos de los jueces que sí se sometían a algunas negociaciones, se pudieron haber quedado afuera algunos que tenían una trayectoria limpia. Entonces, es eso, el espíritu con el que se empujó esta reforma. Sabíamos que ya como se construía no iba a traer los efectos esperados, pero conforme van avanzando en la precipitación de resolver y de sorprender al Poder Judicial con ideas rápidas y nuevas, pues creo que lo van contaminando más. A ver, Claudia, ¿qué sigue? Porque lo que decíamos hace rato, ¿no? Estos procesos simultáneos, donde yo no sé si el día que resuelva la Corte habrá algo que resolver todavía, porque esto va caminando todos los días, ¿no? Ya viene la convocatoria que tenía que ver con esto del sorteo, el propio INE tiene que seguir trabajando porque los plazos van corriendo y en junio tiene que hacer una elección. ¿En qué condiciones? No sabemos. ¿Qué sigue, Claudia, tanto en el proceso de la organización como en el proceso de quienes han impugnado la elección de los intereses del Poder Judicial? Híjole, pues bueno, sigue en cuanto al proceso. Primero el martes, el 16, miércoles, tenemos que ver ya la convocatoria del Senado para que se integren las listas de las personas que quieren contender o participar en la elección extraordinaria a celebrarse el primer domingo de junio del 2025. La consejera jurídica de la presidencia la semana pasada pues anunciaba que va a haber dos convocatorias, una convocatoria que lance el Senado, digamos, dirigida a los poderes de la Unión y que pues para que integren los comités de evaluación, y posteriormente estos comités de evaluación pues van a convocar a la ciudadanía en general. Esto por un lado. Por lo que dices en cuanto a las impugnaciones, pues bueno, si bien sabemos que hay controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y un número importante de juicios de amparo de los que tenemos conocimiento, ya que están impugnando toralmente la reforma constitucional, esta reforma judicial, pues digo, lo que tendrías que seguir en una normalidad democrática donde los pesos y contrapesos funcionen, pues sería que la Corte resolviera y tuviera la última palabra y se acatara el fallo. Pero lo que hemos visto lamentablemente es que los fallos de la Corte, como bien decía Javier, inclusive, pues ni el propio Consejo de la Judicatura Federal, ahora sí que en el mundo pues de lo absurdo, acató el fallo que era pues no remitir este listado, ¿no? Y de ahí que se hubiera
dado este acuerdo previo como para decir, oye, con los datos públicos nosotros vamos a integrar las listas. La presidenta Sheinbaum declaró que la reforma al Poder Judicial ya fue aprobada, que es constitucional y que el proceso va a comenzar en pocos días, lo cual quiere decir que resuelva lo que resuelva la Corte, diga lo que digan cualquiera de estos instrumentos, no van a acatar estos fallos y la crisis constitucional, como la estamos viendo, solamente va a seguir avanzando. Ahora, al mismo tiempo, Javier, en este paquete de reformas, que además se hace como cuando van a acabar los periodos ordinarios de sesiones, ¿no? Que la madrugada de último, pero aquí no hay, o sea, la prisa es autoimpuesta, digamos, pero terminan votando de madrugada algunas cosas y aprovecharon para meter mano en temas electorales. Y entonces algo que seguramente tu auditorio vio es que hubo sorpresa incluso de consejeras como Carla Humphrey o Martín Faz, consejeros electorales, diciendo, oigan, nos están cambiando la forma en que opera el INE en el marco, se supone que de la reforma judicial, decisiones que eran colegiadas ahora ya son prácticamente mano de la presidenta, de la presidenta Guadalupe Tadei. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Qué implicaciones tiene esa reforma electoral como matrushka, digamos, dentro de la reforma judicial? Sí, bueno, es un cambio importante y un cambio sorpresivo. Hay que contarle al auditorio que desde que era el IFE, ahora INE, los cargos de todos, digamos, los directores generales, jefes del INE, se sometían a consenso entre los consejeros del INE. 2/3 partes de los consejeros tenían que estar de acuerdo para los puestos claves del INE. Muy colegiado. Muy colegiado, 2/3 partes. Entonces son 11 consejeros, necesitabas 7 para que se hablaran los cargos más importantes. Durante toda la presidencia de Guadalupe Tadei no han podido ponerse de acuerdo con estos cargos y hay encargados de despacho. Ahora Morena, que simpatiza con la presidenta Guadalupe Tadei, cambió la ley. Podríamos Sí. Cambió la ley y dice que la presidenta del INE nombre directamente a todos los cargos del INE, salvo el secretario ejecutivo, que está en la propia Constitución. Pero ahora, de tener funcionarios muy capaces, de un amplio consenso, pues básicamente le da superpoderes a la presidenta del INE en detrimento del resto de los consejeros del INE, y ahí viene también un choque. Ahora, ¿por qué es esto? Este choque también viene con las suspensiones judiciales. En el INE hay algo así como 17 suspensiones judiciales y el INE se fue sobre de la reforma judicial sí, para que el INE no avance el tema. Entonces el INE se fue de vacaciones y nadie respondió las suspensiones. Entonces quedaron vigentes. Entonces lo que quiere hacer esta maniobra del gobierno es, si tú pones a gente afín a Morena y a Tadei en estas direcciones, van a violar las suspensiones con tal de avanzar la reforma. Y en paralelo, el secretario encargado de la Secretaría Ejecutiva del INE metió un recurso al Tribunal Electoral para efectos de que tumbe todas las suspensiones que ha dictado sobre la reforma. ¿Y el tribunal puede? No sé si sean facultades del tribunal, habrá que verlo, yo pensaría que no. Pero aquí el meollo de todo lo que está pasando es para que no haya ninguna piedrita que entorpezca el avance de la reforma judicial. Se tiene que leer. Es una planadora que va avanzando. Vamos a hacer una pausa, ahorita regresamos con Maite y con Claudia con este tema, porque, insisto, la figura de la matrushka, ¿no? La reforma judicial y adentro trae una reforma electoral que tiene las implicaciones que nos está explicando Javier. Y vamos a platicar también de los temas de seguridad, porque vaya arranque tan complicado. Hay definiciones de la estrategia que dicen este gobierno habrá de seguir. Vamos a platicarlo todo esto regresando de la pausa. Ya volvemos. Ya estamos de regreso y vamos con mi querida Maite Azuela. A ver, ¿cómo estás viendo esto de los cambios electorales que tiene implicaciones en otros rubros? Porque esto va a tener efectos en la organización de otros procesos electorales, no solo en el de la reforma judicial. Así es, pues mira, la injerencia que está teniendo este gobierno en órganos autónomos, ya no digamos en otros poderes judiciales, sino incluso en la autonomía, creo que está ahora sí a todas luces exacerbada. Pienso de inmediato en la presión que están recibiendo los consejeros electorales por parte de, seguramente también de Adán Augusto, que es muy cercano a Tadei, a la presidenta. Y pienso en el proceso mismo del INE, ya habíamos platicado de ello, porque se va a parecer un poco después a esta preselección que haga un comité para la reforma judicial. Creo que, y no puedo evitarlo, pensar que ahora quien va a definir qué es constitucional y qué no es constitucional probablemente no sea el Poder Judicial como tal, y estamos viendo cómo está sucediendo, sino alguien en alguna mañanera diciendo, esto no se mueve porque es constitucional, o esto sí se mueve porque no es constitucional. Temo porque el Estado de Derecho se está resquebrajando a tal nivel en donde ya las decisiones van a tener que ver con que alguien ahora sí que en la altura más alta de la política pueda definirlo.
Y por ahí se decía al inicio de este sexenio, quien diga que hay autoritarismo está mintiendo. Yo digo, hijo, ¿cómo negamos que ese autoritarismo está permeando instituciones autónomas, está permeando otros poderes? Y como lo dices bien, y lo explica Javier, me temo que los procesos electorales también se empiecen a ver afectados porque con tal de poder llevar a cabo esta reforma judicial, se empiezan a hacer modificaciones en la estructura del INE que sí tienen consecuencias. El servicio profesional de carrera, le guste a quien le guste o no, ha sido efectivo. Tan es así que las elecciones, pues en general han sido un éxito. Siempre acabamos felicitando al INE y también a los soples, ¿no? En lo local creo que hay que reconocerles. Pero esto tiene que ver con la preparación que tienen los funcionarios. Si empezamos a golpear al INE como se está golpeando al Poder Judicial, si empiezas a mermar esta trayectoria profesional porque colocas a alguien de tus confianzas o de las confianzas de la presidenta del INE, que a su vez es de las confianzas de Morena, pues lo que vamos a tener es quizá un instituto con toda una estructura que responde como se respondía antes de que el IFE fuera IFE y el IFE fuera INE, ¿no? A la Secretaría de Gobernación, ¿no? Claudia, ¿cómo estás viendo esto? Además se había dicho, la propia presidenta anunció que se había detenido la reforma electoral, pues que venían, ¿se acuerdan? En el plan C, que había incluso la idea de que pudiera salir en el mes de septiembre junto con el paquete de reformas, y lo que se dijo fue, no, la electoral aguanta porque vamos a revisar cosas, pero ya en los hechos ya ha empezado, Claudia, a ponerse en práctica parte de esa reforma, por lo menos en este rubro del gobierno interno, ¿no? Del instituto. Así es, efectivamente. Digo, yo creo que sí se puso en pausa la reforma electoral, que fue la que mandó, la única que quedaron en pausa de las que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero, ¿no? O sea, en su cierre, digamos, cuando presentó estas 18 iniciativas. Entonces, esa electoral sí quedó en pausa, pero efectivamente creo que las sobrefacultades o las superfacultades que le acaban de conceder de manera unilateral a la presidenta del INE, que me parece grave porque fue otra vez una bola rápida, digamos, al momento que se presentan dos de estas leyes secundarias relacionadas o directamente relacionadas con la implementación de la reforma judicial, que tú decías hace un instante. ¿Por qué la prisa si tenemos, 90 días para sacar el paquete de las leyes secundarias en términos de lo que establece la propia reforma? Obviamente siempre dan una respuesta formal diciendo, vamos a darle certeza al proceso, pero lo cierto es que hay claras modificaciones, ¿no? Y ahí no tiene que ver con el tema de la reelección y estas otras cuestiones que ya anunció la presidenta Sheinbaum públicamente en la mañanera, pero el tema de las facultades y las atribuciones que le dan a TADEI, y además algunas modificaciones que entran incluso en materia de los mecanismos de impugnación, porque hay un acotamiento a la suplencia de la queja, por ejemplo, en algunas figuras donde tradicionalmente se habían venido desarrollando en el tema de la impugnación en sede del Tribunal Electoral o de los órganos electorales. Eso me parece muy importante. Y esto sin duda pues se refiere a una injerencia de otro tipo en la autonomía de los órganos. Ya ni siquiera digamos si son constitucionales, autónomos o no. ¿Qué ha pasado desde el sexenio que terminó y en este que empieza? Por la reducción de presupuestos, por los nombramientos o por la carencia de nombramientos, y en este caso por estar poniendo candados o modificaciones a las leyes secundarias, a sabiendas de que estas todas van a pasar como bola rápida, como está sucediendo con esta aprobación inminente de las dos modificaciones a las leyes que están por publicarse. Ahora, fíjate, al mismo tiempo que está pasando todo esto que hemos platicado en estos dos momentos, Javier, los temas de seguridad siguen en primer plano. Tienes Sinaloa, donde no terminan de acomodarse las cosas, la violencia de Guerrero, que no adía, que no reportemos algún hecho de violencia, desde el brutal asesinato del alcalde de Chilpancingo, y así podríamos ir recorriendo varios puntos del país. El propio Tabasco, que esta semana también fue noticia, y acá reportamos en Foro por los hechos de violencia contra comercios, contra algunos autos. Y paralelo, se está tratando de configurar sobre la marcha, digamos, el nuevo gobierno, la nueva estrategia. El secretario Omar García Harfuch, al que parece que le quieren dar más dientes en términos de información vía Wi-Fi, vía un diseño institucional que regrese a esa parte de lo civil, inteligencia, que tú has dicho que estaba concentrada todo el lado de lo militar. ¿Qué estás viendo ahí? Pues mira, no lo quieren, digamos, decir con todas palabras, pero sí veo un cambio de fondo en la estrategia de seguridad. Primero veo que ya se acepta un problema, y tan se acepta que va el secretario de Seguridad Federal con Defensa y Marina a Culiacán. Antes el presidente de la República se iba al lugar más alejado a donde había un problema. Entonces, hay un reconocimiento, se están dando más tropas, más Guardia Nacional, se va a hacer un rediseño de todo lo que es la inteligencia de este país, la del CISEN, la de la inteligencia financiera, todo para pelear al crimen organizado. Entonces yo creo que no va a ser, como dijeron,
así mandar Continuidad, masivamente, digamos, al ejército a las calles a un choque frontal, pero van a ser de golpes de inteligencia, que es el estilo que hizo Omar García Harfuch en la Ciudad de México, y le fue bastante bien. Ahora, también veo que con toda esta militarización que hay en el país, sí siento por cómo se han, digamos, venido las cosas, que las Fuerzas Armadas se están coordinando con Omar García Harfuch. No son subordinados, pero se están coordinando. En fin, yo creo que el gran reto de este gobierno, el primer gran reto es aparentar o tratar de disminuir la violencia que está desbordada, y aparte con hechos que el crimen organizado hace para magnificar la violencia, ¿no? La toma de carreteras, de ferrocarriles, el decapitamiento de funcionarios públicos. O sea, sí creo que tiene un reto muy importante este nuevo gobierno. Habrá que ver en semanas cómo logra aterrizar este plan. Porque lo que sabemos también, gracias a Guacamaya Leaks, que este espionaje tan grande que digamos que hubo en la defensa, es que la defensa nacional sí sabe quiénes y dónde están los malos. El tema es que no lo dejan actuar. Veremos si esa inteligencia actualizada hace que empiecen a caer varias de los, digamos, incitadores de violencia más importantes del país. Maite. Pues yo digo, cualquiera de nosotros no esperaría que la estrategia de seguridad está completamente revelada, ¿no? O que sea pública. Son algunas pistas de por dónde pueden ir, porque así como la escuchamos nosotros, pues las escuchan quienes ejecutan y quienes lideran el crimen organizado. Sin embargo, yo, aunque veo algunas diferencias, tengo preocupación porque creo que hay una esquizofrenia de quién va a liderar esto, ¿no? A una semana que se aprueba la reforma de la Guardia Nacional, en donde le entregas el liderazgo a la Sedena, pones a Omar García Harfuch, que es una figura civil, a entregar la estrategia de seguridad. Aquí, ¿quién va a rendir cuentas? Porque el despliegue de la Guardia Nacional depende 100% de Sedena, independientemente de que se hable de coordinación. Me detengo tantito en eso, Maite, porque es un dato interesante, que en la conferencia donde se presentó el tema, el vocero fue el civil y no hablaron los militares. Exacto, sí, Mario. A eso voy. Entonces, el que da la cara es el civil, el que la presenta, el que se hace responsable de esa estrategia es Omar García Harfuch. Pero quien la va a operar, quien va a tener la información, porque aquí, bueno, se está prometiendo de que esta agencia que va a liderar él va a tener quizá la información que le traspase la Sedena. Yo lo dudo, pero esperemos que así sea, que sí haya una coordinación de fondo. A mí me da la impresión de que Claudia y Omar García Harfuch van a tener que estar negociando permanentemente con la Sedena, que tanto esta información y que tanto la operación va siendo algo que se trabaje de la mano o va siendo algo que trabaje por completo la Sedena y que le informe o le platique aquello que le parezca que puede hacer a Omar García Harfuch. Otra de mis preocupaciones tiene que ver con estas duplicidades de investigación que quedaron en la reforma de la Guardia Nacional, en donde ya tiene facultades para hacer investigación, pero no tenemos claro cuál va a ser la coordinación con las fiscalías, porque supongamos que aquí sí están respetando la autonomía que no respetan en todo lo que platicamos antes, y por eso no incluyen nada que tenga que ver con fiscalías en la estrategia de seguridad, ni locales ni federal. Y sí veo pues cierta debilidad en que no se habla nunca de las policías municipales. Me parece que renunciaron ya por completo. Sí se habla de coordinación con las policías locales y con los gobiernos locales, pero con lo municipal ni se menciona, probablemente se está dando por hecho. Pero creo que renunciaron por completo a lo que alguna vez Andrés Manuel, cuando iniciaba su gobierno, decía que esto era un proceso de transición, que los militares iban a estar en las calles temporalmente, probablemente se alargaba al 2028 en aquel momento, y creo que ya esta posibilidad de reconstruir un cuerpo de seguridad civil está completamente muerto en un cajón, en un archivo, y que pues vamos para largo rato con temas de seguridad militar, ¿no? Claudia. Gracias, Mario. Bueno, pues yo creo que la verdad, para no ser reiterativa en el tema, creo que sí es bien importante los mensajes que se mandan en cuanto a que sea precisamente quien explique la estrategia, Omar García Harfuch. Y a mí me parece, digamos, que sí encontraría quizá algunos aciertos o en términos me gustó cómo quedó de alguna manera quizás sintetizada la estrategia presentada en términos de seguridad, por pensar en que se van a atender las causas, se va a coordinar, ¿no? Obviamente tienen que hablar de coordinación con la Guardia Nacional, pero sobre todo en dos temas. El tema del fortalecimiento de la inteligencia y de la investigación que tanta falta hace, ¿no? Digo, ojalá que esto se logre aterrizar, y sobre todo que por lo menos se manden señales de que va a haber una mucho mayor coordinación en lo que conocemos o entendemos como el gabinete de seguridad. Porque en teoría, por lo menos como fue explicado, y que a mí con eso pues por lo menos me llamó la atención, decir en qué focos o en qué objetivos va a estar basada la estrategia en términos de la disminución de la incidencia delictiva, que con lo que estamos viendo a nivel nacional
nacional, pues me parece sumamente importante, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de homicidios, digamos, dolosos o estos delitos de alto impacto a los que hacíamos mención y que, bueno, lamentablemente pues vemos que no paran y que se están incrementando, y lo ocurrido en Chiapas, Chilpancingo, Guerrero, etcétera, ¿no? Y sobre todo esta parte de hablar como de neutralizar lo que se conoce o lo que se entiende como generadores de violencia o de las redes criminales, eso pues creo que también me parece importante. Entonces, yo creo que alcanzo a ver algunos aciertos, digamos, en la estrategia como fue por lo menos propuesta o presentada. Hay muchas cuestiones que me preocupan, pero creo que esto además pues es anticipado ver si va a dar resultados y tenemos que esperar a ver resultados, aunque lamentablemente la situación de violencia pues no nos permite esperar a que realmente la articulación entre seguridad pública y Guardia Nacional efectivamente empiece a entregar resultados o a rendir frutos. De acuerdo. Y es interesante, yo creo que un tema que lo ponemos nada más sobre la mesa, ya lo comentaremos con detalle otro día, pero un poco esta construcción de la presidencia en términos de lo que continúa y lo que es distinto, ¿no? Yo creo que estamos todos un poco, lo decía Claudio un poco la semana pasada, en esta lógica de, mira, en la política, la reforma judicial pues es lo mismo, ¿no? Y se está llevando a la práctica, pero luego vemos algunas sutilezas como que mencionan la UNAM en la mañanera y la presidenta no se descose descalificando a la UNAM, como decía el expresidente López Obrador, o no ha habido una campaña de descalificación a los medios, como antes a cualquier señalamiento se decía quién es el emisor, ¿no? Y de qué medio vienes. Yo creo que son sutilezas que, insisto, no quiero decir más que es el proceso de construcción de algo que seguimos leyendo todos los días, ¿no? Así es, sí creo que en forma y en los cosas en fondo está habiendo muchos cambios. Habrá que ver sobre todo los resultados y habrá que ver cómo la población acaba evaluando y calificando a su nuevo gobierno. Porque López Obrador tenía una capacidad con muchos problemas que no resolvía, seguir muy bien calificado. Sí. Habrá que ver si eso continúa, habrá que ver los nuevos programas sociales, cómo se van aterrizando, y sobre todo el tema de la inseguridad y el tema de, digamos, económico en relación sobre todo con Estados Unidos, que están muy belicosos los dos candidatos presidenciales de Estados Unidos con México, y eso podría impactar la economía y eso podría desde luego descarrilar al nuevo gobierno. Claro, y estamos a 3 semanas de la elección de Estados Unidos, Maite, y ahí va a haber juego nuevo, hasta con el tema del embajador, que esta semana le dijeron que mejor se reporte en Cancillería. Que directamente a Cancillería, Mario. Y yo, para cerrar con el tema de seguridad, creo que Claudia tiene un reto importante, porque ya su estrategia está enfocada al tema de las causas, pero no dejemos de ver el de las consecuencias. Ojalá el país no tuviera las 3 décadas que tiene con esta violencia exacerbada que requiere atención a las víctimas, ¿no? Ya hemos hablado aquí mucho de las desapariciones forzadas. Con las que no se ha reunido la presidenta. Con las que no se ha reunido. Creo que en materia de derechos humanos también tiene muchas oportunidades para reforzar todo lo que se abandonó en el sexenio pasado, y creo que sí puede también innovar en términos de cómo se relaciona ahora con las víctimas y cómo se refuerza o se innova también en el tema de cómo se puede darles una reparación integral, cómo llegar a la búsqueda de la verdad. O sea, atender la seguridad y abandonar esta otra parte de materia de derechos humanos y de víctimas que están invisibilizadas en el discurso, pero también en la estrategia, creo que sería un error. Gracias, Maite. Gracias, querida Claudia, como siempre. Que estén muy bien, muchas gracias, Mario. Gracias, la doctora Claudia Aguilar. Gracias, Maite. Gracias, Mario. Gracias, Javier. Gracias. Gracias, nosotros vamos a una pausa y enseguida regresamos con más aquí en la Agenda Pública. Ya volvemos. Ya estamos de regreso y vamos con mi querida Marta Lamas. Marta, ¿cómo estás? Muy bien, con frío, pero bien. Muy bien, qué bueno. Me da mucho gusto verte, ver a Mauricio. Mauricio Merino, ¿cómo te va? Bien, querido Mario. Hola, Marta. Muy bien. Hola. Bueno, pues arrancamos contigo, querida Marta. Cuéntanos. Ay, yo pensé que iba a empezar Mauricio. El jueves pasado, el jueves 10, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, presentó una nueva plataforma de información. Le voy a pedir a la gente de producción que ponga una diapositiva para que la audiencia pueda copiar, porque fíjense, es una plataforma que se plantea estar en construcción continua, porque están cambiando las leyes, los avances que estamos teniendo, ¿no? Entonces, si se meten aquí a abortomexico.gire.org.mx, se van a encontrar con 9 campos. Aquí vienen los dibujitos, pero bueno, yo se los voy a explicar. Y va desde preguntas y mitos sobre el aborto,
todo lo que tiene que ver con objeción de conciencia, el aborto en datos, cuáles son los datos oficiales más importantes que tenemos ahorita, un semáforo normativo, porque fíjense, en este momento tenemos ya 14 entidades federativas en donde los congresos ya legalizaron el aborto. Las últimas 2 son Jalisco y Michoacán. Pero aparte, se han ganado en otros estados con litigios jurídicos en Nayarit, en Zacatecas, en Yucatán y en Aguascalientes, ¿no? Pero todavía los congresos no han modificado la ley. De hecho, Aguascalientes hizo una especie como de trampa porque aceptó la resolución, pero quiso bajar de 12 semanas a 6 semanas el límite de la interrupción legal del embarazo. Entonces, bueno, hay todo un rollo con Aguascalientes, ¿no? Pero bueno, Zacatecas, Nayarit y Yucatán ya están. Y ahorita, bueno, la idea es modificar también el Código Penal Federal. O sea, cada estado tiene su propio Código Penal y aparte hay un Código Penal Federal. Y entonces esta nueva plataforma lo que trae, les decía yo, aparte de preguntas, el aborto en datos, información específica para el personal de salud, que sepan qué derechos tienen, qué obligaciones tienen. Trae un directorio de aliadas y de colectivas, ¿no? Trae una sección que se llama ¿Te lo negaron? ¿Qué hacer? O sea, si te niegan un aborto en donde estás, ¿qué puedes hacer? Luego trae una línea del tiempo de lo que han sido las resoluciones de la Suprema Corte explicando cómo se ha ido avanzando. Y luego viene un directorio de servicios de aborto seguro. Pero yo lo que les quería contar es que además, ¿cómo ha cambiado el clima cultural con respecto al aborto? Cuando hace 32 años un grupo de feministas echamos a andar Gire, ¿no? Bueno, para nosotros era un tema como muy serio y tratábamos de dar como información muy seria, pero nosotras mismas como muy austeras, ¿no? Y a lo largo del tiempo, las jóvenes y sobre todo con la marea verde, le han metido una cosa de luminosidad, de reivindicación por la libertad y por la autonomía muy interesante. Entonces, en esta presentación de la plataforma, que fue en la estación Indianilla, este espacio que está ahí en la colonia Bertis Narvarte, padrísimo, ¿no? Que era una antigua estación eléctrica. Bueno, hicieron todo un decorado, porque se llama papiroflexia, ¿no? De esto de que haces como figuritas en papel y pusieron lucecitas. Invitaron a una cantante que se llama Karina Galicia. Hicieron una cosa festiva que yo estaba bastante impresionada porque sí hay un cambio cultural de la manera en que las jóvenes están asumiendo en este momento la lucha por la despenalización del aborto. De hecho, nos falta la mitad del país, ¿no? Con todo y que ya hay 4 estados en donde hay un litigio jurídico, pero los congresos, digamos, nos faltan los congresos de 15 estados. Entonces, yo quería, bueno, aparte de invitarlos, les voy a volver a pedir a la gente de producción que me vuelva a poner la dirección para si alguien en la audiencia no le dio tiempo de copiarla. Ahí está. Porque puedes ir brincando de tema en tema, ¿no? Y es una información, por ejemplo, la parte en donde se llama el semáforo normativo del aborto, sale el mapa de la República Mexicana y tú te vas a parar sobre el estado que quieras y te va a salir, ¿no? Es decir, Tlaxcala, Nuevo León, lo que sea, cómo está la situación legal, cuáles son las opciones que hay, cuáles son los avances y cuáles son los datos, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, pues estoy muy contenta con un trabajo que ya llevamos 32 años en Gire y que tiene nuevas formas con este tema de la juventud. Pues muy bien, Marta. Mauricio y Mario. Muy bien, gracias, Marta. Y además, yo siempre he dicho que de las muchas cosas que has hecho, querida Marta, es crear instituciones, que me parece de las cosas pues que más trascienden para el trabajo de cualquier persona, y Gire es una de ellas, por supuesto, el Instituto Simone de Beauvoir, entre otras, en las que ha sido importantísimo y muy interesante esto que señalas de cómo la conversación ha cambiado
en todos sentidos, ¿no? Pero bueno, gracias, querida Marta, y vamos contigo, Mauricio, con este tema de seguridad que hablábamos hace unos momentos acá en la mesa y que tú traes una reflexión también sobre lo que se ha presentado y cómo se ha presentado y cuándo se ha presentado. Cuéntanos. Sí, no, mi reflexión prácticamente se podría frasear en una sola línea, querido Mario, que es cuándo nos van a convocar, ¿no? ¿Cuándo se va a entender que el combate a la seguridad, a la inseguridad y a la violencia de nuestros espacios urbanos, sobre todo, no podrá ser resuelta solamente por los gobiernos, sino que necesita una gran convocatoria social? Y bueno, estuve viendo la estrategia que presentó nuestra presidenta, la doctora Sheinbaum, y veo que las 4 líneas que propone Mario, pues son todas otra vez la reiteración de lo que se hace desde arriba, digamos, desde el poder. Fíjense, la Guardia Nacional, ¿no? El fortalecimiento ya militar de la Guardia Nacional. Luego se habla de la inteligencia institucional, que es un tema que también atraviesa por la corrupción y que la verdad yo no veo por ningún lado. Se habla de la coordinación con las fuerzas de seguridad, con las policías estatales, municipales, etcétera. Y se habla finalmente de las causas, pero cuando se habla de las causas se piensa otra vez en el reparto de recursos, ¿no? No en el involucramiento de la sociedad. Y aquí es donde yo quiero detenerme. Cayó en mis manos, porque así pasa luego con los libros, Mario, Marta, lo saben, más que buscarlos, te buscan a ti con mucha frecuencia. Y cayó en mis manos una edición, pues ya con muchos años atrás, de este gran periodista Javier Valdés Cárdenas, que fue asesinado en el 2017, conste 2017, antes de que iniciara la Cuarta Transformación o la así llamada Cuarta Transformación. Javier Valdés escribió, fue un gran periodista de Río 12, Mario, tú lo sabes muy bien, Marta también, y escribió crónicas sobre la forma en que está entreverado el narco, el crimen, en todas sus manifestaciones con las familias mexicanas en las zonas urbanas. Son devastadores los libros de Javier Valdés, porque no hace literatura, sino que hace crónica, es decir, cuenta efectivamente qué es lo que está pasando en Culiacán, además, donde él creció y en donde murió también. Hay 2 libros en particular, uno que se llama Los morros del narco, lo quiero recomendar mucho otra vez, es viejito, del 2011, 2010, 2011, y Mala Hierba, otro texto de Javier Valdés. Por cierto, Mala Hierba fue prologado por Carlos Monsiváis, seguramente uno de los últimos trabajos publicados de Carlos Monsiváis, el prólogo a Mala Hierba. Y en todos los casos, Mario, Marta, lo que se recuerda es que esta violencia que hay en México es una violencia que forma parte de nuestra vida cotidiana social y que no se puede romper si no nos involucramos, y no solo el gobierno con estas estrategias. Fíjense, todavía los datos que acaban de ser actualizados, de 23 de las 10 ciudades más violentas del mundo, vale la pena recordarlo, ¿no? 7 son mexicanas, o fueron, de acuerdo con estos indicadores: Ciudad Obregón, Zamora, Manzanillo, Tijuana, Zacatecas, Ciudad Juárez. México es el país con más ciudades violentas, con más de 300,000 habitantes, junto con Puerto Príncipe, imagínense, en Haití, Guayaquil en Ecuador y Mandela Bay en Sudáfrica. De las 50 ciudades más violentas del mundo, México sigue teniendo 16. Mario, Marta, encabeza la lista de la violencia global. Brasil tiene 10, Estados Unidos 6, Colombia 8, Sudáfrica 4, Honduras 2, y ya, de ahí para abajo. México tiene 16. No hay manera de romper el ciclo de la violencia mientras no nos involucremos. Carlos Monsiváis escribió esto y me gustaría, si todavía hay momento para hacerlo, leer rapidísimo. Dijo Carlos Monsiváis: las ciudades se han vuelto sinónimo de violencia, se refiere a México, y allí en cualquier momento a cualquiera le toca. Entender la violencia es una pedagogía fatal.
y es quizá la más difícil de desterrar, no porque la mayoría de los jóvenes sean violentos, sino porque la violencia es el lenguaje urbano que alude a la inminencia del fin. Si se cuantifican, decía entonces, en un 94% los delitos impunes, entonces, sigue Carlos, se decreta la recomendación inapelable a los jóvenes. Si eres víctima, no recibirás justicia. Si delinques y sabes conseguir un padrino eficaz, conocerás la impunidad. Vaya. Cierro la cita. Mario, Marta, esto no es una tarea del gobierno ni de la Guardia Nacional. Es nuestra y tenemos que ser convocados y tenemos que ser convocados con urgencia. Esto es lo que yo quería decir. Pues importante, Mauricio, porque en efecto no se ha puesto eso en la mesa y sirva esta reflexión pues para que se abran esos canales tan necesarios, tan rotos y tan necesarios. Gracias, querido Mauricio. Gracias a ustedes. Marta, querida, muchas gracias. Gracias, Mike. Gracias. Y nosotros vamos a una pausa para regresar con Mauricio Mechulam, quien ya está aquí listo para saltar escena, platicar con usted esta mañana. Ya volvemos. Ya estamos de regreso y vámonos con el doctor Mauricio Mechulam. ¿Cómo estás, Mauricio? Querido Mario, pues oye, como cada domingo. Qué gusto tenerte aquí como cada domingo y además platicar hoy de un tema que lo platicamos ahorita antes de entrar al aire. Le arrancamos un pedacito de atención al tema Israel, al tema Ucrania, al tema Taiwán, al tema elecciones de Estados Unidos y abrimos un espacio para hablar de esto que también es importante. También es importante porque también es coyuntura. El viernes se entregó el Premio Nobel de la Paz a una organización japonesa que se llama Nihon Hidankyo, que es una organización que agrupa a una organización de estos movimientos de base, o sea, estos se conocen como movimientos grassroots, es el nombre que tienen en la palabra inglesa, que son como organizaciones de la sociedad civil, no de élites, que agrupan a decenas de miles de sobrevivientes de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. ¿Por qué en este momento, Mauricio? Mira, por muchas razones. Primero, hay que entender que hay un factor del tema de la edad. O sea, se trata de eventos que ocurrieron hace casi 80 años. Entonces, tú imagínate qué edad tienen las personas sobrevivientes que ya están muriendo. Claro. Y entonces se ha tardado el tema. Claro. Entonces, es un tema, primero que nada, que tiene que ver con la edad, con el activismo de estas organizaciones. Tiene que ver, por supuesto, con el momento que está viviendo el planeta. Y aquí es en donde yo he tratado de ser muy enfático. Por supuesto que estamos siguiendo todo lo que está pasando en Medio Oriente, estamos siguiendo todo lo que está pasando en muchas partes del mundo, pero este tema nuclear es con mucho el tema más relevante de todo lo que está sucediendo en el planeta. Y el Comité Nobel siempre trata de dar un mensaje, claro. Trata de mandar un mensaje, trata de decir, a ver, este es el tema en este momento. ¿Por qué es el tema en este instante? Porque lo expresa de esta forma. Esta organización, Nihon Hidankyo, ha contribuido a lo largo de los años a construir el tabú nuclear. El tabú nuclear en el sentido de que las armas nucleares simple y sencillamente no se usan, no se pueden usar y de hecho tenemos que trabajar hacia la no proliferación nuclear, hacia el desarme nuclear, hasta eventualmente la prohibición total de armas nucleares. Esta es la idea de este grupo, de este movimiento. De este movimiento, ¿no? Y entonces dice el Comité Nobel, efectivamente han contribuido a construir el tabú nuclear, pero hoy en día parece que el tabú nuclear está siendo puesto en cuestión por todo lo que está pasando en el planeta. Y claramente estamos hablando, primero que nada, de Rusia, Ucrania, en la medida en que Rusia utiliza la retórica nuclear una y otra vez, se empieza a cuestionar este tabú. Esto lo hemos seguido. Empieza a volver una posibilidad. Lo hemos platicado desde el 2022. Claro, muchos en Occidente, incluso por ejemplo, en países de Europa Central dicen, son puras amenazas, no lo va a cumplir, no lo va a llevar a cabo. Pero ha habido una discusión interna en Rusia por parte de prominentes científicos y analistas
que argumentan que Rusia sí necesita lanzar un ataque nuclear preventivo en contra de Ucrania o utilizar una bomba táctica, que son las bombas más pequeñas, nucleares, y que realmente se mande un mensaje de fuerza que Occidente no va a responder con un arma nuclear si es que Rusia ataca por primera vez Ucrania. Y que sería una demostración de fuerza. No significa que sea una visión mayoritaria ni que vaya a ocurrir, pero cada vez empieza a crecer. Okay. Y ahora lo que sí hace Rusia, y esto es una noticia reciente, es que Putin anuncia que va a cambiar la doctrina nuclear. O sea, para que Rusia ataque o responda con armas nucleares, no tiene que ser necesariamente atacado por un estado nuclear. Lo que dice Rusia es, si nosotros somos atacados y se amenaza nuestra seguridad nacional por parte de un estado no nuclear que es apoyado o armado por un estado nuclear, entonces consideraremos que se nos está atacando por parte de un estado nuclear y podremos utilizar armas nucleares. Es un cambio como en los cambio de doctrina, en las condiciones bajo las cuales Rusia podría interferir. Okay. Ahora, si te sales de Rusia a Ucrania, voltea lo que está pasando. Ahora sí, en este momento en Medio Oriente, Irán se encuentra a una decisión política, básicamente, de poder tener su bomba atómica, de poder tener por lo pronto un artefacto nuclear. Luego habría que miniaturizarla, montarla en una cabeza, ese es otro tema, eso sí le puede tomar mucho más tiempo, pero aquí podríamos tener a un estado nuclear, Irán. Israel ya es un estado nuclear desde hace décadas. Tienes a India, Pakistán, que son estados nucleares. Y que han tenido pues distintos niveles de enfrentamiento en los últimos años. Sí. Tienes el tema, por supuesto, de Corea del Norte, que ha avanzado en su proyecto nuclear y el proyecto de misiles de manera enorme. Tienes el tema de China y la carrera armamentista y cómo China está incrementando el nivel de armas nucleares, y entonces Estados Unidos diciendo, pues si es así, entonces nosotros no nos podemos quedar atrás. Claro. Y también tenemos que incrementar el número de armas nucleares, y entonces esto lo que empieza a hacer es que se cuestiona el tabú. Yo fui a Japón, no me ha dado tiempo de explicarte la cantidad de entrevistas, conversaciones tan interesantes que tuve con funcionarios de distintos niveles del gobierno japonés y del Ministerio de Defensa específicamente, pero hubo una específicamente con un periodista del grupo Nikkei que lo que me contaba él es que incluso en Japón, un país que ha estado tan en contra del uso, víctima. Y justo por organizaciones como esta, que ahora recibe el Nobel de la Paz, dice, incluso en Japón, ustedes tienen que entender esto, nosotros estamos rodeados por 3 estados nucleares, Rusia, China, Corea del Norte. Y si ustedes asumen que Trump va a venir a rescatarnos si sucede un ataque, hoy en día eso son cuestiones que tenemos que empezar a cuestionar, a cuestionarnos, no dar por sentadas. Entonces hay una discusión también dentro de Japón de un sector de la sociedad que está diciendo que el tabú nuclear tiene que ser roto, empezando por nosotros. Y Japón, que tiene capacidad de energía nuclear para utilización civil, dice, tal vez es hora de empezar a militarizar el proyecto y empezar a convertirnos también en un estado nuclear que pueda disuadir a China, a Rusia, a Corea del Norte, por la zona donde nosotros vivimos, y porque Estados Unidos tiene otras consideraciones que no necesariamente van a incluir a Japón como su primera línea de defensa. Tal vez para ciertos presidentes sí, tal vez para otros presidentes no. Entonces, bajo estas circunstancias, ¿qué hace el Comité Nobel? El Comité Nobel regresa el tema. Muy bien. El tema nuclear es importante. El tema nuclear está en este momento en la primera línea. Y es una conversación que se tiene que tener. Porque cada vez, y esto ya también te lo comparto a partir de estar en muchos foros, cada vez son más las personas que piensan que el sistema de arreglos e instituciones internacionales no nos van a proteger. ¿Qué es lo único que te va a proteger? La fuerza. Incrementar tu fuerza, incrementar tu capacidad disuasiva, demostrar que estás determinado a utilizar esa fuerza. Y frente a esa circunstancia, entonces eso nos coloca en carreras como las que estamos viendo ahora mismo. De ahí la relevancia del Premio Nobel de este año para esta organización de sobrevivientes japoneses. Mauricio, muy claro lo que nos acabas de explicar, muy fuerte esto que dices a la parte final de lo que significa reconocer el fracaso de organismos internacionales para la construcción de soluciones. Es que es fuerte. Y la conclusión a la que te lleva, que muchos están asumiendo de, pues hay que estar listos
para evitar Hay esto. que estar listos cada vez. Si pasa, y hoy en día no es tener, qué cantidad de armas nucleares tienes, sino qué vehículos utilizas para transportar esas armas. Si son vehículos supersónicos, si van desde el espacio, si van desde submarinos. Estás hablando de temas ya que se vuelven más complejos. Gracias por ponernos el tema. Muchísimas gracias, querido Mario. Gracias, Mauricio. Nosotros nos vamos. Sigue usted con toda nuestra programación aquí en N+ Foro. Ya sabe que le esperamos la próxima semana, como siempre, en punto de las 11, con todo el equipo que usted ya conoce. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted una magnífica, pero una magnífica semana.